de verdad, lo pido de corazón. Y eso que yo no necesito porque tengo un buen pasar, pero quiero trabajo para la gente de mi país. Bueno, arrancamos la columna de Panorama Sindical. Hoy estoy como, Enfoque sindical o panorama. No sé. Bueno. ¿Cómo querés que se llame? Es un problema. Panorama para hacerlo más amplio. Exactamente. Dale. Bueno, bienvenido Emiliano Correia, director del medio Enfoque Sindical, quien colabora con nosotros en este programa Cosa de Negras, acá por la radio Germán Abdala. Además, un compañero muy querido por todos nosotros. Emi Correia, ¿qué nos traes para charlar? Bienvenido, Que hay Emi. tanto. Gracias. Tanto. Y la verdad que cada semana se hace más complejo el escenario sindical, entonces la información es mucha y bueno, algunos temas que se hicieron públicos pero muy poco y que, como decíamos la vez pasada, parecen en principio que son temas que van en dirección a defender los derechos de los trabajadores, pero después nos encontramos, cuando analizamos la letra chica, que se trata de todo lo contrario. En un primer caso hay un decreto de la semana pasada que es el decreto que garantiza la propina digital. Sí. Para los que tienen la suerte de ir seguido a comer afuera, se darán cuenta de muchas veces, como el efectivo está usándose cada vez menos, un modo de garantizar la propina de manera digital y sin que eso implique un aumento impositivo en los empleadores que no las recibían por ese motivo. Se implementó este sistema que pareciera, en principio, incluso se hizo con consenso o acuerdo del sindicato gastronómico, Sí. algo positivo para, en esta etapa de crisis, mejorar las condiciones de los ingresos de los mozos, digamos. de los mozos, claro, del personal gastronómico. También hay propinas en otros rubros, como por ejemplo el del casino, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero más allá de eso, algo que pareciera ser positivo, cuando analizamos la letra chica del DNU 731 del 24, lo que vemos es que se sustituye el artículo 113 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde la propina, que era remunerativa, ahora deja de ser remunerativa. Y esto no es algo menor, porque al dejar de ser remunerativa, por lo tanto, no cuenta a la hora de establecer el aguinaldo, por ejemplo. Claro. Un aguinaldo, una jubilación, calculo, ¿no? Exactamente, tampoco va a contar a la hora de establecer una indemnización por despido, Claro. pero lo paradójico de esto es que los trabajadores, como van a tener que blanquear ese ingreso en carácter de propina, pueden ser susceptibles de ser alcanzados por ganancias. Es decir, Tremendo. la medida termina siendo absolutamente favorable para las patronales, para el empleador, y regresivas para el trabajador. Sería para las patronales y Galperín. Claro. Porque siempre supuesto. él ganando en donde puede, A ¿eh? través de Tac, Mercado Pago. rapiña, pac, allá va. Por supuesto que esto tiene por detrás esto que vos decís, ¿no? De las billeteras virtuales y la hegemonía que tiene Galperín sobre el conjunto de esas billeteras. Sí, igual tampoco quiero ser... no me gusta nada, me negué mucho tiempo a tener la billetera, pero bueno, pero después, la verdad que si uno hace el análisis, realmente lo que viene a traer son soluciones que nosotros vemos diariamente, que nos pasa a todos, ¿no? Con el tema del billete, que finalmente deberíamos desarrollarlo desde el Estado, sería nuestro ideal, que no logramos hacerlo, creo que en Brasil está Sí, moneda desarrollado. digital. Y todo eso para nacional. simplificarnos la vida, porque la verdad que se usa mucho. Pero no bueno, es la única billetera, la de no es la Galperín, única, pero es la digamos. que funciona mejor, supuestamente. Ahora Modo está teniendo, yo creo, muy buenas promociones, está haciendo Bueno, una muy buena está bien, pero campaña. bueno, todos llevan su ganancia sobre el trabajo de otros, ¿no? Esa es la cuestión. Pero en esta dirección de algo que parece bueno o que parece práctico para los trabajadores y termina siendo perjudicial, también vuelve otra vez el diputado Martín Tetaz a discutir en la Comisión de Legislación de Trabajo un proyecto que se vendió públicamente como proyecto de reducción de la jornada laboral, Sí. pero que no es un proyecto de reducción de la jornada laboral. Aclaremos que la Argentina y Uruguay son los dos países que tienen la jornada semanal más alta de Sudamérica, de 48 horas semanales y 8 horas diarias, digamos, que es lo que establece la ley. Este proyecto, en definitiva, es un proyecto de jornada alternativa y optativa, que lo está trabajando con
la venia del secretario de Trabajo con la idea de que pueda haber jornadas laborales que se extiendan por arriba de las 8 horas, es decir, que incluso que se extiendan por arriba de las 12 horas. Convengamos que hay sectores como el servicio penitenciario o incluso el sistema de salud que las jornadas laborales son más largas. De guardias, sí. Y se hacen guardias. Entonces el proyecto de Martín Tetaz, del bloque de la UCR, más que de reducción de la jornada laboral, es de intensificar la jornada laboral para eventualmente reducir un día de trabajo. Claro. Pero excediendo los topes legales, ¿no? Sí. Llevando a 12 horas mínimo, incluso el proyecto original no plantea las 12 horas, ¿no? Sino plantea incluso extenderse, donde no se van a pagar las extras ni esas guardias, y sobre la base de esa jornada alternativa, el trabajador va a poder decidir si, por ejemplo, otro día no va a trabajar, ¿no? Este concepto de productividad que ya vimos en los 90 y de flexibilización de la jornada de trabajo, que insisto, no es de reducción, sino de aumento. Claro. Los países que discuten la reducción de la jornada laboral no hacen esto. Claro. Reducen la jornada laboral justamente por el avance de la ciencia y la tecnología, no aumentan o intensifican el trabajo para después poder solicitar un día compensatorio. Es un engaño. ¿Esto está presentado, este proyecto? Eso se está trabajando en la Comisión de Legislación Laboral, digamos. Todavía no está en el recinto. Pero bueno, hay otros temas. Por ejemplo, el proyecto, tanto la Unión por la Patria como el FIT han presentado un pedido de declaración de emergencia ocupacional para poder discutir efectivamente estos más de 600.000 despidos que hay entre el sector público y privado. Y lo que terminan discutiendo es otra cosa, ¿no? Ya vimos la semana pasada un proyecto de modificación de ley de asociaciones sindicales y ahora estamos viendo este proyecto de jornada laboral alternativa. Lo que está claro es que hay una suerte de estado de sitio de la clase trabajadora, donde permanentemente tiene que salir a discutir que no le sigan reduciendo los derechos que supimos conseguir a lo largo de tantas décadas. Y en este sentido se suma, dos fallos de la Corte Suprema que limitan en un caso la indemnización de un juicio laboral que la primera instancia había planteado que era alrededor de 639.000 pesos y que pasados varios años, el juicio fue el año 2011, la Cámara Nacional del Trabajo había establecido que a plata de hoy, por indexación de SER, inflación, etcétera, estarían 135 millones de pesos. La Corte Suprema dijo no, vuelve otra vez a la Cámara para que se establezca un monto prudencial. Hay que ver que es prudencial porque claro, la Cámara Nacional lo hizo con arreglo a la ley. Y lo mismo ha pasado con una retención, la empresa Muresco hizo una retención de aportes, una multa que se aplicó de alrededor de 15.000 pesos también de hace unos años, y que hoy ascendía a unos 135.000 y volvió también la Corte a decir que revocaba esta decisión de la Cámara para poder establecer un nuevo piso, digamos, es decir, reconociendo la situación del empleador, pero al mismo tiempo planteando que se modifique el monto establecido. Estos son situaciones negativas para el avance de los derechos de los trabajadores. Hay algunos aspectos en esta situación confiscatoria, de estado de sitio, con muchos paréntesis y comillas, donde hay algunas cautelares que fueron favorables para los trabajadores en relación a la norma que dispone la restitución del pago del impuesto a las ganancias. Habíamos dicho hace un par de semanas, hablamos de la primera cautelar favorable que era en ATE Neuquén. Sí. Ahora hay otra medida cautelar favorable para ATE Capital, para los jerárquicos personal jerárquico de la Ciudad de Buenos Aires, personal legislativo y de entes descentralizados. Y hubo dos más, una para la CETERA, ¿no? Que valga la explicación, también vienen de conflicto en el marco del conflicto universitario, y todos los sindicatos adheridos a la CETERA o afiliados a la CETERA van a tener suspendida preventivamente, como dice el fallo, el pago de ganancias, y también la Asociación del Personal Universitario de Electricidad y Agua, que también logró una cautelar favorable. Hay que recordar que hay varias otras cautelares. La semana pasada se rechazó la cautelar de camioneros
y la cautelar de bancarios, que era la primera o una de las primeras que se presentó, salieron del fuero laboral y fueron al fuero contencioso, con un resultado que todavía desconocemos. Y hay otras cautelares que se están planteando, como la de la Federación Judicial Argentina, y bueno, algunas más que se van a ir presentando a lo largo en una suerte de lluvia de cautelares, que bueno, que tienen que ver con esto, ¿no? Con una idea de un impuesto a las ganancias absolutamente confiscatorio en una situación de crisis salarial muy profunda, y además que pone en riesgo, como es el argumento del fallo, la seguridad alimentaria de los mismos trabajadores que perciben salarios que hoy están, como todos sabemos, muy lejos de las expectativas de la inflación. ¿Y la única manera de enfrentar esto es así sectorialmente? Digo, ¿no se puede hacer un pedido que sea como más general? La CGT, a diferencia de lo que había hecho con el capítulo laboral del DNU, prefirió que en este caso... hacerlo por sectorial. Hacerlo por los sectores, porque había cierta desconfianza de que una medida de toda la central pueda ser favorable. Y si toda la central presentaba el proyecto y era desfavorable, eso iba a condicionar. Digo, tengamos en cuenta que esto se trata de una ley aprobada. A diferencia de lo que había pasado con el capítulo laboral, que era un DNU, ¿no? Claro. Que si bien tiene el mismo peso de la ley, se podía discutir la inconstitucionalidad, algo que por suerte está suspendido en la Cámara Nacional del Trabajo. Pero en este caso la argumentación es más compleja, porque fue aprobado. Uno de los planteos es, fue aprobado por una de las cámaras y no por las dos, ¿no? Claro. Al menos este punto. Entonces, eso abre la discusión interpretativa de la Corte Suprema de qué hacemos en este caso, ¿no? Cuando Senado rechazó la aplicación del tributo y diputados toma el proyecto original y aprueba la aplicación del tributo. Bueno, eso ya es una discusión que tendrá que resolver la Corte. Mientras tanto, es compleja la situación como centrales a la hora de poder discutir en concreto esto. Pero bueno, esto es más o menos un panorama de algunas de las cuestiones que... ¿Tenés información, perdón, del paro docente? Sí. Hay una información, hasta no sé si puede ser una primicia, pero hay un planteo. Va a haber una marcha universitaria. Se está armando, sí, se la venimos siguiendo. Para la primera quincena de septiembre. Sí. Hay un planteo que seguramente se va a aprobar en plenario docente de la UTE o de CETERA, que es que en vez de que sea simplemente una marcha universitaria, se transforma en una marcha federal educativa. Claro. Hay que ver si eso se produce, hay que ver si eso se aprueba. Creo que hoy hay reunión, mañana va a haber otra reunión del Frente Sindical Universitario que agrupa a docentes y no docentes para terminar de definir qué hacer. Hay una subjetividad universitaria o del sujeto universitario, me parece que hasta ahora vino funcionando bien y por eso no terminó de prosperar como una marcha que exceda el carácter universitario, pero me parece que, mi opinión es que estamos en condiciones de pensar una movilización más grande. Que sea más grande y que tenga que ver con toda la comunidad educativa, no solamente con el mundo de las universidades. Me parece que la cuestión presupuestaria y el concepto, la concepción de la educación de este gobierno conspira contra el avance de los derechos. ¿Hay fecha para el tratamiento de la ley de financiamiento universitario en senadores o todavía no? No, eso se aprobó en diputados. Tendría que ir a senadores y no hay una fecha establecida. Okay. No. Sí, porque además también es como las jubilaciones. Dijeron desde el Ejecutivo que lo iban a vetar también. Sí, hay que ver ahí. Se puede vetar siempre y cuando no sea aprobado por los 2/3. Entonces, también eso juega. Está complicado el Congreso, como que muy caso a caso, ¿no? Y negociación por negociación, todo raro. Yo digo, no sé cuánto nos queda, pero el Congreso me parece que tiene un rol fundamental, y lo está teniendo, lo estamos viendo, tiene no solo un rol, sino un protagonismo. Hay un rearmado de los bloques, pero me parece que el Congreso o el Parlamento sin la calle o sin la capacidad de movilización queda trunco. Y si uno analiza desde diciembre hasta hoy los resultados que obtuvimos favorables para la clase trabajadora, siempre han sido sobre la base de la movilización popular y no simplemente enmarcados en el debate parlamentario. Me parece que hay que apostar
a una reconfiguración parlamentaria, pero también a ser motores de la movilización popular y de la ofensiva, que bueno, que hoy está compleja por las contradicciones mismas que hay en la sociedad, ¿no? Bueno, pero seguimos convocando a la participación de todos y todas. Exacto. Gracias, Emi. No, a ustedes. Un lujo como siempre. Completísimo. Nos vemos mañana en Cosa de Negras, último día de la semana.